Buen día, estimados alumnos de Tierra Deseable, curso Nuevos Tiempos. En nuestra clase de hoy vamos a ver un elemento muy importante, el cual desafortunadamente actualmente le han dado diferentes significados e interpretaciones que no van conforme a la palabra de Dios. Por eso, los invito a disponer su mente y su corazón para recibir todo lo nuevo que el Señor ha preparado para hoy. Por eso, los temas que vamos a tratar en este día son los elementos en Segunda de Pedro, un resumen de lo que vimos, un resumen de Mateo 2:11. Vamos a ver el último elemento que está relacionado con la mirra. Vamos a ver qué es la unción en el Antiguo Testamento y los tipos de unciones o casos en que se presentaba la unción. En la unción en los objetos sagrados, la unción de los sacerdotes, la unción de los reyes y la unción de los profetas. También vamos a ver qué no es la unción, 3 abusos de la unción en el cristianismo actual. Vamos a ver ahora sí unción en el Nuevo Testamento y vamos a ver a Jesús como el ungido. ¿Qué hace la unción? La unción para qué nos prepara para llegar a la conclusión que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y comencemos. A lo largo de este semestre empezamos a hablar primero con la cita segunda de Pedro 1, 5 a 7, donde empezamos a hablar sobre la fe. Y dijimos, en los elementos de Pedro vimos 8 elementos. Hasta el momento habíamos visto 11. Entonces, la primera fe nos habla que para poder nosotros excavar, ese era el primer elemento. Y la fe habla de dar a conocer nuestras convicciones, en qué creemos y en quién creemos. Y recordemos que en Tierra Deseable, nosotros los creyentes creemos en un Dios que está representado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Jesús es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. También creemos que Jesús resucitó entre los muertos y que Jesús ascendió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre y que un día Él regresará. Y creemos que Jesús perdonó nuestros pecados por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Eso lo vimos en la fe. Después vimos nuestro siguiente elemento. Nuestro siguiente elemento fue la virtud. La virtud es la coherencia entre lo que yo creo y lo que hago. Y muchos dicen ser cristianos, pero no lo muestran con sus obras, y la fe sin obras es muerta. Pero ¿cuáles son esas obras? Recuerden que esas obras son todas las que son relacionadas a lo que el Señor nos manda hacer. Entonces es importante mostrar nuestra fe, pero también es importante mostrar nuestras obras. El tercer elemento que vimos que íbamos añadiendo poco a poco fue el conocimiento. Y el conocimiento es esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Recuerden que aquí se refiere al conocimiento de Dios, al conocimiento de su palabra. Las personas que tienen este conocimiento empiezan y saben discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. También entienden lo que es pecado y lo que es el arrepentimiento. El otro elemento que vimos fue el dominio propio. Y ese dominio propio es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones y no la que las emociones nos controlen a nosotros. También hablamos de templanza y en conclusión dijimos que dominio y templanza es lo mismo. Por lo tanto, es la capacidad de una persona de moderar sus deseos y pasiones, manteniendo el equilibrio y la calma en situaciones difíciles. El siguiente elemento que vimos fue la paciencia, y íbamos viendo cómo cada elemento se iba encadenando con el siguiente. Cada uno necesita del anterior para poder realizarlo. Y vimos que la paciencia es diferente al dominio propio, porque la paciencia es aprender a esperar en Dios y a soportar las pruebas y tribulaciones que se presenten en la vida. Aquí aprendimos acerca de las promesas de Dios. También aprendimos que a veces el Señor nos responde de una, a veces el Señor demora en responder o a veces no nos responde porque no nos conviene. Entonces, y a través de las promesas que se demoran un tiempo, es donde el Señor nos está llenando, aprendiendo a que nos llenemos de mucha paciencia porque también nos está enseñando a confiar en Él. Y el siguiente elemento que añadimos fue la piedad.
Y cuando Vanessa dictó esa clase nos explicaba que la palabra piedad viene de dos raíces griegas. De la primera palabra hebrea, que es rajhan, y esa palabra significa mirar con misericordia, acariciar, ser clemente. Esa palabra hace referencia a la piedad de Dios. Pero también vimos otra palabra griega que es la eusebeía, y esa palabra significa devoción, reverencia y servicio a Dios. Esa es la que debe tener todo cristiano. Esa es la actitud correcta que todo cristiano debemos tener hacia Dios y hacia las cosas de Dios. El otro elemento que añadimos fue el amor fraternal. Y ese amor fraternal, ese es el vínculo de amor que caracteriza espiritualmente a los creyentes que profesamos la misma fe en el Señor Jesucristo. Esa se trata de ese amor que nos anima a hacer algo de otra forma totalmente por otra persona y de manera desinteresada, y normalmente es hacia los hermanos en Cristo. Y una de esas formas es simplemente escucharlo, a veces con solo una sonrisa, un abrazo, le está trayendo a esa persona tranquilidad, confianza. Es darle un poco también de nuestro tiempo. Uno no sabe, a veces la persona necesita ser escuchada, y cuando siente que es importante, entonces la persona va a encontrar esa tranquilidad. Es saber algo de que nos pertenece, ayudar a otro con algo que necesita. Es acudir a esa llamada de auxilio de esa persona. Esto, y estar presente donde la persona esté o lo requiera. Y estas son todas, nos enseñaba Vanessa, acciones ejemplo del amor fraterno. Y por último, de la segunda de Pedro, vimos el amor. Y este octavo elemento explicamos que es ese amor el elemento por excelencia. ¿Por qué? Porque es el amor infinito de Dios, y el amor infinito de Dios es puro e incondicional. Nosotros, cuando Juan, en primera de Juan, nos dice que Dios es amor, realmente lo que le está diciendo es que Él es la máxima expresión del amor, porque su amor está dispuesto a sufrir, creer, esperar y soportar. Y por eso nos dio a su Hijo amado, y les recordábamos el pasaje de Juan 3:16, donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí fue donde Dios manifestó su máxima expresión de amor, al entregar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y estos fueron los primeros 8 elementos que vimos con Mateo. Pero después nos dirigimos a Mateo 2:11, donde encontramos los siguientes 4 elementos. Entonces, el pasaje de Mateo dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Entonces, en este pasaje podemos algo ver interesante. El pasaje nos habla que llegaron los reyes o sabios, como les decían en esa época. Ahí pareciera que habían 3 regalos: oro, incienso y mirra, pero realmente le ofrecieron 4 regalos, porque el primero que le dieron fue la adoración. Dicen que se postraron y lo adoraron. Y algo bonito de recordar es que en la palabra seguramente no es, seguramente no, lo más seguro es que Jesús no estaba solo, estaba con María, y posiblemente José estaba al lado de ellos. Y la palabra no dice que se postraron a adorarlos a ellos 3, sino que postrándose lo adoraron. ¿Y a quién se referían? Pues al Señor Jesús. Entonces esa es la máxima expresión ¿de qué? Otro regalo y otro elemento que venimos añadiendo en este excavar de Cristo. Y nos dice que lo adoraron. ¿Y la adoración qué es? Es elogiar, celebrar con palabras, es rendirse. Ahí dice que se postraron. Entonces es ese rendirse con reverencia y obediencia a Dios, reconociendo su dignidad suprema, llamándolo con todo el ser. Eso es la adoración. El otro elemento que nos habla Mateo, que es el elemento 10, es una vida de entrega. Es el oro. Y el oro representa una vida de entrega. Y acuérdense que al principio, cuando iniciamos clases, hablábamos de los materiales durables, y uno de ellos era el oro.
Y el oro es uno de los materiales más preciosos, más valiosos, que requieren de altas temperaturas para ser refinado y purificado. Y ese oro, en este caso, simboliza nuestra vida. ¿Y qué quiere decir? Una vida de entrega a Dios es darle a Dios lo más valioso de nosotros. Es entregarle nuestro corazón, es renunciar a lo que más amamos para darle la prioridad a Él. Y el siguiente elemento que vimos, que fue el otro regalo que dieron los reyes, fue el incienso. Y el incienso, ¿qué representa? Simboliza nuestras oraciones. Y Vanessa les recordaba el pasaje en Apocalipsis donde dice que nuestras oraciones suben como el incienso, ¿no? Al cielo, y que están guardadas en unas copas. Entonces, ese era nuestro elemento número 11. Pero llegamos al elemento 12, y es lo que vamos a tratar hoy. Ese elemento 12 es la mirra. Y en esa época la mirra era una resina, como se ve ahí en la caja, semitransparente, frágil y brillante, de color rojizo. Eso normalmente proviene de un árbol que crece en Arabia y en Etiopía. Y esa mirra era uno de los elementos básicos, esenciales, cuando en el Antiguo Testamento leemos del aceite de la unción o el perfume. Ese aceite de la unción era hecho con canela, con caña aromática, con casia, con aceite de oliva y con la mirra. Y entonces, en este caso, ¿qué nos representa la mirra? Ahí vemos nuestro cuadrito como ladrillito a ladrillito, pasito a paso, fuimos añadiendo esos elementos para llegar a la unción. Y la mirra precisamente representa eso, la unción. Y la mirra era uno de los ingredientes necesarios, como les dije ahorita, para hacer el aceite de la unción o el perfume de Dios. Y para el creyente, ¿qué representa? El grato olor a Cristo. También representa la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida como creyente. Y entonces vamos a ver de que para el Antiguo Testamento hay un significado para la unción, y en el Nuevo Testamento también tiene otro significado. De esta manera vamos a poder entender muchas cosas y ver por qué empezamos todo este proceso. Entonces, la unción, ¿qué significaba la unción en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento era un ritual que se hacía. Era muy importante ese ritual porque simbolizaba la designación, la consagración y el empoderamiento de alguien o algo para servir a Dios con un propósito específico. Entonces viene la palabra hebrea moskijad. ¿Y qué significa? Regalo de consagración. Ahí vemos, podemos decir que ahí está el profeta Samuel, cuando puede ser que estaba ungiendo al rey, lo estaba ungiendo a David como rey. Y decimos que ellos ¿qué hacían? Aplicaban ese aceite de la unción que preparaban especialmente y lo ponían sobre una persona o una cosa para designarla para un servicio sagrado, o para indicar, o como un símbolo, que esa persona había sido, o ese elemento había sido escogido de Dios para un propósito especial. Era una forma simbólica de decir, esta cosa o esta persona ha sido asignada para un propósito especial. Y vemos que esa unción en el Antiguo Testamento habían cosas que eran ungidas o personas. ¿Y quiénes eran ungidos? Primero, la unción del objeto sagrado dedicado al culto de Dios en el tabernáculo, en el templo. O sea, que ungían cosas. Y dice Éxodo 49 que toma el aceite de la unción y unge el santuario, o sea, pone ese aceite sobre el santuario y todo lo que haya en él, todos los elementos. Acuérdense que estaban en el tabernáculo, había la mesa de preposición, habían todos los utensilios, cosas, elementos que se necesitaban para el servicio, estaban los candelabros. Entonces, como eso era para el servicio de Dios, antes llegaban y aplicaban el aceite a esos para consagrarlos, junto con todos los utensilios para que fueran un objeto sagrado, o sea, que sobre cualquier cosa no ponían el aceite, sino era para lo que iba a ser sagrado para Dios. La otra forma que usaban la unción era con los sacerdotes. Los sacerdotes también eran ungidos, o sea, les ponían el aceite sagrado
pero como una señal de que habían sido consagrados para llevar a cabo los servicios religiosos en el tabernáculo. ¿Cuáles fueron los primeros que ungieron? Iniciaron con Aarón y sus hijos, porque fueron los primeros sacerdotes escogidos. Y Éxodo 29:21 dice, y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedaban consagrados. O sea, que era una forma de mostrar que ellos eran los que iban a estar al servicio en el templo. Otra forma era la unción de los reyes. Los reyes pues no eran ungidos para el servicio religioso, pero eran apartados para la tarea especial de gobernar al pueblo. Y nos dice que 1 Samuel 10:1, entonces Samuel tomó un frasco de aceite, como lo vimos en la imagen, y lo derramó sobre Saúl. Entonces ahí la imagen representa, era no David, sino Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor que te ha ungido, o sea, que te ha escogido para que gobiernes a su pueblo. Y la última unción que hacían en el antiguo, o los últimos que ungían, eran a los profetas. Y los profetas eran personas escogidas por Dios, pero ¿para qué? Para transmitir su mensaje y revelar sus planes para el futuro. Por eso Primera de Reyes 19 dice, unge también, o sea, rocea con aceite a Eliseo, hijo de Safán de Abel-Meholá, para que te suceda como profeta. Eso era para eso era que se utilizaba el aceite en el Antiguo Testamento. Y como vemos en todo lo que hemos visto de los 4 cosas que eran ungidas o personas, ahí no habla ninguna parte del nivel de la unción o que hubiese unciones específicas, ni de tener la unción en el sentido de tener el poder de Dios. En ninguna parte lo está mencionando cuando hacían estas unciones a reyes o profetas y sacerdotes. Se menciona así que el Espíritu Santo del Señor venía sobre sus siervos y les daba poder. Pero estas acciones no se registraban en todas las personas, y lo podemos ver en el libro de Jueces, en donde el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y vino sobre Sansón y los llenó de una fuerza especial a Gedeón para poder combatir al ejército que se estaba viniendo contra el pueblo de Israel. Y a Sansón le dio fuerzas para poder derribar esas torres, esas columnas en el palacio de los filisteos y así acabar con ellos. Esa les llenaba de fuerza, les daba sabiduría y les daba poder para liberar a Israel en tiempos de guerra y opresión. Pero eso en ninguna parte lo llaman unción, y pues actualmente es una palabra que está siendo como muy mal utilizada. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba de forma permanente en su pueblo como lo vemos que sucede en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hasta hay un libro, el libro de Hechos, muchos lo llaman el libro de los Hechos, no de los apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hay más presencia sobre las personas del Espíritu Santo. Porque en el Nuevo Testamento, y todo es a través de la salvación de Cristo en el creyente. Por eso, antes de poder entrar nosotros a hablar de qué es la unción en el Nuevo Testamento y cómo funciona y cómo llega hacia nosotros, debemos mirar primero qué no es la unción. Hoy en día es muy común, se volvió una palabra hasta tan común en las iglesias cristianas, la unción, el ungido de Dios. La unción, hasta uno por YouTube le da risa ver esos videos, que la unción del pasto, la unción de un siervo tomando agua y como escupe, que todos van a recibir la unción, o que toman un saco y golpean a todo el mundo y que con esa unción cayeron. La otra también que uno ve normalmente en los videos de YouTube, hasta hay un reality que da pena, porque al fin de cuentas están dejando mal es el nombre del Señor. Ese es un reality americano. También hay otra que uno ve que están reunidos varones de Dios y alguien tiró la Biblia, que para ver cómo el poder hacía la Biblia en el piso y caían las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, tener mucho discernimiento, porque
La unción no es una habilidad natural, eso es algo que viene directamente del Espíritu de Dios, como vamos a ver más adelante. No es un show externo que arman unas campañas tremendas y bueno, y arman todo un show de luces y pantalla y todo. Eso no es. No es una oratoria espectacular, no es porque hable un hombre y hable, que a veces empiezan una prédica con un pasaje de la Biblia y al final en ningún momento desarrollaron el pasaje, sino resultaron hablando otra cosa. No es emocionalismo y lo vamos a ver ahorita por qué. No es gritar mucho, porque a veces uno ve en la iglesia que están hablando en lenguas y eso, todos empiezan a gritar, eso no es. Tampoco es hablar suave, así como si fuéramos el santo Job, como decían en la tradición o dicen en la tradición. Y por esto mismo, vemos 3 abusos de la unción en el cristianismo actual. Y el primer abuso es hombres superungidos portadores de la unción. Actualmente se habla de apóstoles o profetas, que supuestamente tienen mucha unción, que están llenos del Espíritu Santo, que tienen superpoderes. Y por eso la gente empieza a cautivar, se ve como cautivada y va a esos lugares o asisten a congresos o ven prédicas por televisión y todo. Y en eso podemos ver cómo algunos de ellos tumban gente porque están en el Espíritu y porque tienen ese poder para hacerlo, porque están llenos de la unción. Pero este concepto no es bíblico. No existen hombres superungidos portadores de la unción como lo quieren manifestar actualmente. Si lo vemos en la Biblia, no hay un pasaje donde encontremos personas siendo tumbadas en el Espíritu. Ni Cristo mismo, ni el Señor Jesucristo no lo hizo, ni mucho menos sus apóstoles, de que se vea que tumbaron a la gente. Y en este momento me traigo como recuerdo el pasaje de Lucas donde el Señor hace una liberación y el Señor me mostraba, porque en ese pasaje dice que en el momento que el Señor expulsó el espíritu, la persona se fue para atrás, pero fue por esa fuerza en que salía el espíritu, claro, la fuerza hizo pero no porque la unción estuviera tumbándolo. Por eso, en cuanto a niveles de unción y hombres ungidos, en el Nuevo Testamento no dice nada de eso. Pues tampoco en el Antiguo Testamento como vimos, porque la atención en el Antiguo era una señal de que estaba consagrándose esa persona para el servicio a Dios o para el servicio al gobierno. El segundo abuso que vemos actualmente es el pecado contra el Espíritu Santo. Primero es el exceso de unción, segundo el pecado contra el Espíritu Santo. Muchas veces actualmente vemos en muchas iglesias que están predicando lo que no es. Y muchas veces las personas que conocen de la palabra de Dios no se atreven a refutarle a esa persona sobre si la doctrina que está llevando o que está enseñando. No le refutan sobre la vida que está llevando como líder, y más si es líder de un ministerio, sino que se quedan callados pensando que cuestionar al líder o su doctrina es cuestionar la enseñanza del Espíritu Santo y que estaría blasfemando contra el Espíritu Santo, pues supuestamente es un hombre ungido. En este tiempo vivimos un tiempo de falsas doctrinas en la Iglesia de Cristo. El mensaje de la prosperidad, el mensaje progresista, en estos días leía el evangelio progresista, tremendo. Y existen supuestos movimientos espirituales del Espíritu de Dios en la iglesia en donde atribuyen al Espíritu Santo ciertos movimientos y ciertas acciones emocionalistas, como le decía anteriormente, y esas emociones, ¿cuáles son? Que supuestamente la gente empieza a frenar con frenesí, no se paran. Segundo, también ve uno gente que dice que están ebrios del Espíritu Santo, interpretando mal la palabra de Dios. Personas que caen inconscientes porque el Espíritu Santo obró en ellas. Y en ese caer siguen ahí también temblando. Personas que se atacan de la risa sin saber por qué y que no paran por largo tiempo. Duran hasta horas y dicen que eso es porque el poder del Espíritu de Dios está encima de ellos. Pero debemos tener en cuenta, cuando existe un cristiano maduro en la palabra de Dios y con el celo de Dios, debe intentar corregir, debe dirigirse y hablar. ¿Por qué? Porque
La palabra es clara, nosotros debemos exhortar al que estamos viendo que está actuando mal. En el Antiguo Testamento hablaban del atalaya, hablaban de esa persona, en el Antiguo Testamento hay una parte que dice de que nosotros debemos dirigirnos a la persona que está actuando mal. Si me escucha, buenísimo, ha salvado su alma y hasta la de uno. Pero si la persona no ha escuchado, pues yo me libro de que mi alma también se pierda. Entonces, eso es algo que también debemos hacer, dejando a un lado el temor de que esa persona que va a ser amonestada y que se pone bajo la cobertura de que si lo van a corregir están blasfemando contra el Espíritu Santo, la persona llegue con palabra y le muestre lo que el Señor está enseñando. Y en ese cuestionar no es que esté blasfemando, al contrario, le está mostrando que él es el que estaba blasfemando contra el Espíritu de Dios. ¿Y dónde encontramos esto? Si analizamos la Biblia nos invita a que escudriñemos la palabra. Y vemos en Hechos 17:11 cómo los judíos de Berea, cuando asistían a las charlas, a las reuniones de Pablo, y cuando él les estaba enseñando, decían que ellos todos los días escudriñaban y comparaban en la palabra, que lo que Pablo les estaba hablando estaba escrito en la palabra y que todo lo que ellos les estaba enseñando era verdad. Entonces, por eso Pablo en los Corintios les pide a los de Corinto que juzguen si el mensaje de los profetas, de los mensajes que están recibiendo, de esos profetas también que en esa época se estaban moviendo, era de Dios o era un mensaje falso. Por eso nosotros los creyentes tenemos que hacer lo mismo, debemos verificar, escudriñar que todo lo que se habla, incluido nosotros los maestros, las personas que predican en las redes, aún cuando en el púlpito se está predicando, miremos que lo que se está diciendo allá es la verdad y está acorde a lo que dice la palabra de Dios. El tercer abuso de la unción en el cristianismo. Entonces ya vimos que primero que la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esta es no tocar al ungido de Jehová. Finalmente, un pasaje que ha sido muy sacado del contexto o mal utilizado es el Salmo 105:15, que dice: no toquéis a mis ungidos. De tal manera que cuando supuestos apóstoles, profetas o pastores abusan de su poder o cometen fraudes, robo, engaño, abuso sexual, algunos tienen la osadía de citar este pasaje para que no les hagan nada ni asumir las consecuencias, y para que los dejen impunes y puedan continuar pastoreando. Pero porque le han dado mala interpretación a ese versículo de Salmo 105. La interpretación popular, la que hacen, digo yo, que en la carne, de esta frase sostiene que si dices algo negativo sobre o contra un siervo ungido de Dios, llamado por Dios, algo terrible te va a suceder. Y por eso la gente muchas veces no dice nada y aceptan las circunstancias que se estén presentando. Pero, ¿qué quiere realmente decir esta impresión? No toquéis a mis ungidos. Ustedes saben que yo en la mañana le echo repasadita a la clase y mirar y todo, y el Señor siempre me muestra algo. Y a través de esto me mostró algo muy bonito. Este es un pasaje del Antiguo Testamento. Y en el Salmo 105, acuérdese que siempre les miremos que vean el contexto, lo antes y después del pasaje. Y en ese Salmo que Dios está hablando del pacto que él hizo con Abraham, que lo confirmó con Isaac y que lo continuó con Jacob, de darles a Canaán como esa tierra preciada de posesión. Y como cuando aún eran pequeños, era un pequeño grupo de extranjeros, ese pequeño grupo, ellos andaban de nación en nación o de un reino a otro. No tenían todavía un lugar estable mientras tomaban posesión de la tierra de Canaán. Por eso, en ese pasaje dice que Dios no permitió que nadie los oprimiera. Y textualmente dice la palabra ahí en Salmo 105:15, en la Nueva Versión Internacional dice que a favor de ellos les advirtió a los reyes que no tocaran a su pueblo elegido. ¿Se acuerdan que dijimos que en el Antiguo Testamento ungido, que significaba ser
en vestido o escogido, y ese era el pueblo escogido de Dios. Y él lo que está diciendo es que no los toquen ni les hagan daño. Pero en ningún momento está diciendo que no se le puede pedir cuentas o disciplinar a las personas que están, obreros que están siendo fraudulentos. Él está advirtiendo a los de allá que no los vayan a tocar, porque el Señor se paraba en defensa de ellos. Pero si el pueblo de Israel fallaba, el Señor también a ellos les ponía la mano. Por eso en el Nuevo Testamento no hay ni una sola vez en que se ha mencionado el pasaje para referirse a los ministros de Dios. Entonces, tengan mucho cuidado en esas cosas. Espero que en este momento, hasta este momento, el Espíritu de Dios esté abriendo el entendimiento de ustedes. Posiblemente muchos han pasado por este tipo de ministerios. Muchos de pronto que están viendo por casualidad estén en un lugar de esos. El Señor los está llamando a que tomen decisiones y que se crean y todo lo escudrillen bajo la palabra. Pero ahora sí, vamos a ver qué es la unción en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no existe, como en el Antiguo Testamento, ya no existen los oficios del sacerdote, el profeta, ni los reyes de Judá. Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él vino y tomó y cumplió los 3 oficios. Él vino a cumplir el oficio de sacerdote, profeta y rey. Por eso vemos que es llamado el Cristo, y eso viene de una palabra griega que significa, que es crío, que es igual a ungir. Pero también oímos del Mesías, que es la palabra hebrea Hamashia, que es igual al ungido de Dios. Jesucristo fue consagrado. En el momento en que dice el ungido es porque Jesucristo fue consagrado, apartado para la tarea específica de redimir a la humanidad del pecado. Jesucristo es el ungido de Dios y por excelencia el Cristo. Ahí se combinan las 2 palabras hebreas en el Señor, el Jesús, el Mesías y el Cristo. Y dice la palabra en Lucas 4, 18 al 19 en la versión Peshita: el Espíritu del Señor está sobre mí, por esto me ha ungido. Y si miramos lo que veíamos anteriormente, por esto me ha consagrado, me ha apartado para realizar. ¿Y qué es para qué fue apartado y consagrado? Fue para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado a restaurar a los quebrantados de corazón. Ahí está mostrando el Señor cuál es la misión que el Padre le dio a él cuando lo ungió. Lo envió para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable del Señor. Pero también vemos que Pedro en Hechos 10:38 dijo: me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y poder. Y aquí fue donde el Señor como que me abrió mis ojitos y me mostraba que esa unción que el Señor, que Dios cuando ungió al Señor, ¿con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo y poder. Ese era el aceite, ese era el perfume, el Espíritu de Santo, y con el Espíritu Santo viene poder, como lo dice Hechos 1. Y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces mire cómo es tan diferente a lo que actualmente se está viendo. ¿Y qué dice Hechos 1? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta último de la tierra. O sea, que la unción en el Espíritu, la unción en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo sobre nosotros, ese perfume que Dios está derramando sobre nosotros para hacer ese olor fragante, ese olor de Cristo en nuestras vidas. La unción que tenía Jesucristo también está en todos los nacidos de nuevo. Recuerde que en una clase vimos que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Vino la unción, vino esa consagración de nosotros como hijos de Dios. Pero también viene esa consagración porque nos está apartando, nos está sacando del pecado. No solo
es para los predicadores, no solo es para los líderes, no solo es para las personas que desarrollan cierto grado o nivel en una iglesia, digamos, en autoridad, sino es para todos aquellos que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe, porque también debemos permitir que Él actúe en nosotros. Y primera de Juan 2:27 dice, y en cuanto a ustedes, la unción, la consagración, ese aceite espiritual, no es un aceite físico, es el aceite espiritual que han recibido de quien, de Él, permanece en ustedes, hemos recibido del Señor, permanece en nosotros. Y no tenemos necesidad de que alguien les enseñe, porque esa unción viene a enseñarnos a nosotros, a enseñarnos cuando leemos la palabra. Así como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal como Él les ha enseñado. Tal como nos enseña el Espíritu Santo, permanezcamos. Por eso vimos todos estos atributos que nos están llevando, ya al final vamos a ver a qué conclusión. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? O sea, ¿qué hace la unción? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos hace mejores personas. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, Él controla nuestra vida. Y se va a notar una gran diferencia al realizar cualquier tarea diaria. Por ejemplo, como hablar. ¿Cuál es la diferencia? Que si antes hablábamos con grosería, con vulgaridad, ya nosotros no utilizamos esos términos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando vamos a trabajar, lo hacemos con amor porque sabemos que lo estamos haciendo para Dios, no para el hombre. Cuando vamos a servir, lo hacemos con toda la pasión porque sabemos lo que hizo y está haciendo por nosotros y lo hacemos en gratitud. Y cuando estamos enseñando, lo hacemos porque queremos que las personas conozcan todo esto maravilloso que Dios hace en la vida de cada creyente. Por eso Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Acuérdense siempre que en toda circunstancia, en trabajo o en iglesia, estamos sirviendo al Señor. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos capacita para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Llevar el mensaje de salvación a todos los moradores de la tierra. Es cumplir el mandato de Mateo 28, 19, 20, la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que, para eso nos recibimos la unción. La otra, nos llena de gozo y de paz. Solo cuando se vive bajo la cobertura del Espíritu Santo, el gozo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, llega a formar parte de nuestro estilo de vida, pues Dios tiene todo bajo control. Y eso lo encontramos en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos da la convicción de salvación. A veces el enemigo nos trata de meter en el pensamiento que no hemos recibido la salvación y no, Señor. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia son salvos. Ese favor de Dios, ese regalo de Dios por medio de la fe. Yo creí, yo soy salvo. Entonces, si yo creo, ¿por qué voy a dudar? Entonces, fue una fe, fue falsa. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Ese don, ese regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí estas obras se refieren, no es por los méritos que usted haga, de ser buena persona, de cumplir ciertos principios morales y todo. No, no es por ese tipo de obras. Para que nadie se gloríe, para que no se crean que si no es por eso usted nos hace, porque usted es caritativo con los pobres y otras cosas que enseñan en la tradición, porque normalmente traemos ese concepto de la tradición. ¿Qué más Pero fuera de que la unción hace nuevas cosas en nosotros, la unción también nos prepara para
otras cosas. Y debemos tener claro que la unción nos prepara para no dejarnos desviar por falsas doctrinas o enseñanzas. Si tenemos al Espíritu de Dios, que Él viene a través de todo lo que leamos y todo lo que hemos visto, Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, recuerden lo que siempre les repito, si ustedes no leen la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo les va a recordar las cosas? ¿Cómo les va a enseñar el Espíritu de Dios si ustedes no están leyendo la palabra de Dios? ¿Y cómo no van a caer en falsas doctrinas si no están estudiando la palabra de Dios? Entonces, a veces la gente dice, ¿pero todo es palabra? Sí, sí señora. Como a veces dicen, ¿pero todo es orar? Sí, es así. La otra, ¿para qué nos prepara también la unción? Para glorificar a Cristo. Solo cuando tenemos al Espíritu Santo podemos honrarlo y exaltarlo. Sentir ese gozo de decirle al Señor lo grande, lo maravilloso, como nos enseñó Vanessa en la adoración, de adorarlo. Solamente a través de eso, y Juan 16 dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber. ¿Quién lo va a glorificar? El Espíritu Santo al Señor Jesús, porque recibiremos de lo de Él y nos lo hará saber. Y para permanecer en Cristo. Juan 17 dice, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros con esa unción, con esa presencia del Espíritu Santo, permaneceremos en el Señor. No por el miedo que si nos vamos, nos van a suceder todas cosas terribles, no, porque tenemos la certeza de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros, nos sostienen, nos ayudan, nos levantan, nos consuelan, nos enseñan. Eso es lo que hace la unción, para eso nos prepara. Y entonces, después de que hemos visto todo esto, entonces dice, bueno, ¿y entonces a qué viene todo esto? Mire todo el camino que hemos recorrido este semestre. Porque si tienes fe, tienes virtud. Tienes conocimiento, adquieres dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, adoración, obtienes una vida de entrega, una vida de oración, vas a recibir la adopción, porque es que ahí es donde vas a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es el elemento número 12 que resume todo lo que hemos visto a lo largo de este semestre. Si ustedes han sido juiciosos con la tarea, tengan la plena certeza que la unción ha venido a tu vida, porque eso es lo que hemos hecho a lo largo de este semestre, excavar aquí en nuestro corazón para mostrar a Cristo en su vida. Si ya la gente está viendo cambios en ustedes, si ustedes mismos ven que están recibiendo más revelación de la palabra, si ustedes mismos se sienten diferentes, es porque el Espíritu Santo está en ustedes y está haciendo la obra en ustedes. El aceite es el aceite que se ha derramado en las vidas de cada uno de ustedes. Como les decía antes, es ese aceite espiritual que el Espíritu Santo derrama sobre cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tenga la convicción de que si tienen estos elementos o los están trabajando en su vida, están permitiendo ser llenos del Espíritu de Dios. Se creía, o en algunos lugares tiene la creencia que usted es lleno del Espíritu Santo de Dios porque el ungido de Dios puso la mano, puso el aceite y ya, transmitió la unción. No, si usted no ha leído la palabra y no está viviendo transformación en su vida, no está haciendo nada. Entonces, en conclusión, les digo, están llenos del Espíritu Santo porque han creído en Jesús, porque son coherentes con lo que hablan y actúan, porque están conociendo a Dios a través de su palabra, porque están ejerciendo control sobre sus emociones, porque están aprendiendo a esperar y confiar en Dios, porque están aprendiendo a tener una actitud correcta hacia las cosas de Dios y hacia lo que Dios enseña, porque están actuando conforme al excelente amor de Dios y porque están exaltando, adorando a Dios sin importar las circunstancias que ustedes estén viviendo, porque le están entregando lo más valioso que ustedes tienen.
y porque a través de la oración y su palabra están estableciendo una relación íntima y profunda con el Señor. Con esto, con todo esto, ustedes están siendo consagrados y apartados para Dios con el propósito de servirle y ser testimonio para otros de lo que Dios hace en la vida de las personas. Entonces, no lo duden, no tengan esa convicción, sigan adelante, sigan firmes. En el material del alumno van a encontrar un poquito más profundo sobre el ser llenos del Espíritu Santo y link donde van a complementar todo lo de esta clase. Es importante, créame que hasta yo hoy en esto pude entender muchísimas cosas que todavía tenía confusión en mi ser, pero gracias a Dios lo ha permitido, porque primero nos ministra a nosotros para poderles a ustedes compartir. Oremos. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre amado, por este semestre, Señor, donde cada uno ha podido aprender, y lo digo también en nombre propio, sobre todo este proceso, Señor, que nos has llevado para entender que es ser realmente llenos del Espíritu Santo, para entender que somos consagrados para ti, apartados, Señor, para la buena obra y ese llamado, Señor, de predicar tu palabra a otros, para llevar ese testimonio, Señor, de lo que tú has hecho. Señor, yo te pido, Padre amado, que cada persona que ha escuchado o va a escuchar, Señor, esta clase, sea tu Espíritu Santo trayéndoles la convicción de pecado, de juicio, de justicia, pero también la convicción, Señor, de que el Espíritu Santo es lo que el Señor Jesús nos dejó para este tiempo. Y que aquellos que han estado en doctrinas de error o que están en doctrinas de error y falsedad, tú les traigas esa convicción de que se tienen que apartar de esos lugares y buscar lugares donde se predique la sana doctrina. Yo te doy gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por permitirnos ser estos instrumentos para la obra tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los espero la semana entrante con nuestra última clase.